En primer lugar, quisiera recuperar que me volviese a reenviar un correo que se me envió el día 19 de marzo, pero que no sé qué hice en el móvil y lo borré. Y no soy capaz de encontrarlo ni en la papelera ni en todos los correos. La verdad es que no sé dónde ha quedado. Yo siempre suelo contestar a los correos. Entonces, si hay un correo lanzado el día 19 que no ha sido contestado porque lo he perdido, ruego que se me vuelva a enviar y con mucho gusto lo intentaré contestar. Bien, y ahora empezamos ya donde nos quedamos en vídeo anterior. Recordarás que nos quedamos en el punto de que tengo ese oscilador trío AG201, pero no soy capaz de arreglarlo. Por eso lo titulamos El fracaso de una reparación. Pero es cierto que tengo una serie de partes de este oscilador que voy a ver qué puedo hacer y qué puedo todavía conseguir de ello. Vimos los osciladores del puente de Bien, en qué estaban basados, e incluso pues lo vimos hecho con lámparas. Vimos los primeros osciladores de puente de Bien hechos con lámparas. Pues ahora lo que voy a mirar es cómo ha evolucionado la tecnología y cómo, en vez de hacerlo con lámparas, vamos a hacerlo con componentes de estado sólido. Comentamos que el puente de Bien, como estructura de oscilador, lo que tiene que hacer es, precisamente en este caso, generar en la parte amplificadora una amplificación que no desfase la señal de entrada. Es decir, porque yo voy a realimentar y tengo que realimentar en fase. Pero hay una condición de Barkhausen, que es cuánta amplificación tiene que tener ese amplificador para que eso pueda oscilar. Y la condición es que sea mayor o igual que 1. Entonces, con esa condición, metiendo la salida a la entrada, podremos hacer lo que es un oscilador, en este caso de baja frecuencia. Pero, como ya también dije, tenemos que regular, es decir, que si nos, como es una realimentación positiva, se nos iría fuera de la linealidad y solamente quedaría ya limitado por lo que es precisamente la no linealidad, es decir, por el corte y la saturación de los elementos de estado sólido, los elementos activos que son en este caso los transistores. En el caso concreto del oscilador de puente de Bien, la frecuencia viene dada por es igual a 1 partido por 2pi RC. Has visto que tiene una resistencia y un condensador en serie en una de las ramas y en paralelo en otra rama. Entonces, ese RC son los que de alguna forma están dando la frecuencia que da ese oscilador. Pero hemos dicho que hay una condición de Barkhausen que en este caso concreto, en esta estructura de puente, es necesario que esa ganancia sea 3 o un poco mayor que 3. Y aquí tenemos estructuras de puente de Bien hecho con un amplificador operacional. El primer caso es que la regulación de esa ganancia de ese amplificador operacional queda controlado por esa lamparita incandescente pues de filamento, igual que aquel primitivo que vimos a lámparas hecho por Hewler y que le dieron además, me parece, para tesis doctoral o algo así le sirvió. Estamos hablando de los años 30, que es cuando ya, 30, en ese periodo 30-40, cuando se hizo ese primer generador en Puente de Bien, que lo hizo la casa HP Hewlett Packard. En el segundo caso, podemos ver cómo, digamos que lo que es la amplificación, o sea, cuál es el nivel de señal que yo tengo que meter como idóneo a este amplificador operacional para que esté trabajando en zona lineal, lo hacemos controlando la entrada mediante dos diodos que están en oposición. Y ya por último, llegamos a una auténtica realización práctica. Y digamos, el control de la amplificación lo vamos a hacer con ese transistor JFET. Entonces, ahí lo único que básicamente te puede indicar que verás cómo el nivel de salida va a la entrada a través de un diodo que, digamos, conduce por la parte negativa y a más nivel de salida hay más tensión negativa en lo que es la puerta del JFET y entonces este presenta más digamos, más resistencia, con lo cual la amplificación del operacional se reduce. Ese es básicamente cómo actúa, en este caso, el JFET como elemento de regulación del amplificador. Hemos dicho que para que oscile tiene que cumplir la condición de Barkhausen, que en este caso es 3 o mayor de 3,
¿Cuál es esa, digamos, esa ganancia? ¿Cómo queda definida cuando tenemos una estructura de amplificador operacional? Bien, pues entonces vemos cómo esa ganancia que está escrita ahí como ACL es igual a voltaje de salida partido por el voltaje de entrada e igual a 1 más RF partido por RG, me parece que pone ahí, exacto, que verás que son las resistencias ahí señaladas. Como verás, el diseñador de este circuito ha hecho 3 rangos de frecuencia de oscilación determinados por 3 capacidades, ahí se dice cuál es su valor, y para moverme dentro de cada uno de esos rangos de oscilación y variar la frecuencia en ese rango, lo que se hace es mediante un potenciómetro, un potenciómetro que mueve el giro, el potenciómetro mueve 2 potenciómetros, de tal forma que así varío la resistencia serie y la resistencia paralelo con el mismo valor. Hay otra web que es Electronics HU3 que también utiliza la misma estructura con operacional y en el cual indica cuáles son las resistencias. En este caso, para él serían las de ganancia, las que controlan la ganancia RF y R1, lo mismo que antes, que me parece que decíamos RF y R2. Y si nosotros queremos asociar nuestro circuito, el que nosotros vamos a usar, al circuito básico que él pone, pues podemos ver como la RF en este caso es una resistencia de 10K y como la R2 es ese conjunto de resistencias en las cuales yo controlo el valor de la resistencia a través de lo que es la propia física del JFET. Entonces, como ese constituye lo que es la resistencia R2, es cuando aumenta esa resistencia, lo que estoy haciendo es disminuir la ganancia. Te habrás fijado que por error he citado 2 veces resistencia R2. En este caso concreto, lo que quería referirme es a la resistencia R1. Bueno, es igual, es una cuestión de nomenclatura, pero nada más. Entonces, es cuando pensé, y quizás sea la aportación importante en este vídeo, es la capacidad de poder hacer un oscilador de bien con este conjunto de resistencias RC con el circuito que yo tengo a la derecha. Pero yo tenía una ventaja, yo tenía un gran conmutador con unos componentes muy buenos, con un condensador variable muy bueno, y yo dije, en vez de hacer un puente RC, digamos, donde el variable es la R, ¿por qué no voy a hacer un puente RC donde el variable es el condensador variable? De tal forma que yo aprovecho una de las grandes cosas que tiene este trío, que es precisamente eso, su puente RC con una capacidad variable a través de un condensador variable. Y lo que aquí está representado es el paralelismo de cómo tengo que conectar y ver cómo eso verdaderamente es coherente. Y así lo hice. O sea, he visto el amarillo, que es la salida, el marrón, que es la masa, y ese azul, que de alguna forma es donde vuelve a meter realimentada la señal de la salida a la entrada. Lo primero que construiremos será una fuente de alimentación de más o menos 9 voltios. Como puedes ver, he aprovechado esa que está en una web, que le indico en la parte superior, lo que pasa que está hecha para más menos 12, pero con una pequeña transformación, es decir, poniéndole, en vez del 7812 le pongo 7809 y en vez del 7912 le pongo 7909, ya me he construido una fuente de más menos 9. Ahí hay una observación que es muy prudente y está muy bien. Cuidado con las entradas, o sea, cambian del 7809 al del 7909. Eso es una muy buena observación. Y yo usé como transformador de entrada uno de 0,7, o sea, 7,5, 0, 7,5. Es decir, un transformador con toma intermedia y de 7 voltios y medio. Con eso es como construir la fuente de alimentación para tener a la salida más menos 9 voltios. Luego montaré el esquema que estás viendo ahí, excepto la parte RC, que esa es la que voy a aprovechar del trío. Todos los componentes que hay figuras son baratísimos. El M324 vale nada, 0,3 euros. El JFET también, el diodo, todo. O sea, por componentes es francamente económico. Y yo lo que te animo es a montar este original, como lo estás viendo ahí, es decir, con un potenciómetro como elemento variable.
ya que tener el conjunto que yo tengo es más complicado, pero comprar un potenciómetro doble del valor que indica, me parece que son de 100K, eso es muy sencillo, y ya digo, por menos de 4 euros se hace ese montaje de este oscilador en puente de bien RC. Ahí lo puedes ver. Y alguien se puede preguntar por qué le he hecho una fuente de alimentación y no he aprovechado el transformador o algunos de los elementos del trío original. Quiero todavía tener el trío original. O sea, voy a ver si soy capaz en un momento determinado de intentar arreglarlo. He tenido una crítica porque yo decía que los puntos de polarización me variaban en función de la frecuencia que yo tenía en el trío. Eso así me aconteció y lo medí. No digo que no fuese una de las fallas que pudiese tener anteriormente, pero todavía a lo mejor volveré sobre él. Pero está dando mucha guerra. Bien, y ese es el montaje, pero ya el montaje que os he indicado antes, con el operacional. Primeros resultados. Míralo. Bueno, para ser una primera tentativa y a una frecuencia muy baja como la que está ahí, que yo creo que es alrededor de los, no sé, 15 hercios, se puede mirar en la pantalla, no está del todo mal, ¿eh? O sea, es coger, ponerlo y ya tengo esa primera señal. Para mí, algo satisfactorio, sobre todo teniendo en cuenta las horas que metí sobre el circuito original. Eso parece, alguien decía, es que es sencillo, tiene pocos componentes, tiene pocos, pero el gran problema de estos osciladores y sobre todo de ese amplificador es que cada punto queda polarizado por el anterior transistor, con lo cual un transistor que se te vaya o un componente que se te vaya influye en los 4 transistores de amplificación de baja frecuencia. Y los componentes yo los veo bien. O sea que, bueno, vamos a centrarnos en el que hemos hecho. Ahí, bueno, sabes que tiene un potenciómetro, tenía el original de ajuste para las escalas de ajuste interno, o sea, ese potenciómetro no era exterior, para las escalas de más bajas, de por 1 y por 10. Tenía ahí unas resistencias variables porque la masa no se la metía directo, sino se la metía, me parece, en esos casos concretos, a través de esos potenciómetros variables, que son los que yo has visto ahí que estaba tocando, pero a mí no me hace mucho efecto. Lo he dejado en lo que consideraba podía ser mejor señal. Ya digo, esa es la frecuencia más baja. También es cierto que los cables en este momento los tengo largos y luego iremos mejorando. No tengo ningún blindaje de la señal alterna. Y me parece que la frecuencia que estoy visualizando es alrededor de 20 hercios. Ya comenté que los amplificadores, en este caso de baja frecuencia, las frecuencias bajas también tienen su criticidad. O sea, no solamente sabemos nosotros que en otro tipo de amplificadores, de osciladores de alta frecuencia, la dificultad está en alcanzar las altas frecuencias. Aquí la baja frecuencia es la que de alguna forma puede salir más distorsionada. Aquí puedes ver señales de otra frecuencia. La frecuencia que en este momento estamos trabajando es alrededor de 104 hercios y lo que sí se puede ver es el nivel de salida. Has visto que con el aumento de frecuencia la sinusoide también ha mejorado y su nivel de salida es unos 3,40, 3,44 voltios pico a pico. Está muy bien, o sea, es una señal suficientemente buena para poder meter después a un amplificador de baja frecuencia que quiera yo ver la respuesta. Sí se nota un poco todavía, hay una especie de efecto de los 50 hercios. La frecuencia que ahora está generando es una frecuencia de unos 2 kHz y la tensión pico a pico de salida que tengo es 2,82 voltios. Has visto que ha bajado un poco, con la frecuencia baja un poco la señal de salida, pero tampoco es problemático. Tengo señal de salida de sobra para muchas de las cosas que pretendo hacer. Porque, entre otras cosas, pretendo hacer es poner después un atenuador. El mismo atenuador, la misma estructura de atenuador que usaba el trío. No los componentes no, pero sí la misma estructura. De tal forma que el circuito impreso y todos los componentes del trío los tengo todavía intactos. Pero sí que la topología del trío la estoy repitiendo lo máximo. Ahora lo que pretendo generar es una señal de 800 hercios. Una señal que yo uso bastante para amplificadores de baja frecuencia. Bueno, en general, 800 hercios es una frecuencia que me gusta.
Puedes verlo ahí, esa señal. Y como se muestra, el montaje todavía es muy provisional, hay muchas masas unidas por cables largos, es decir, queda todavía mucha mejora. Pero sí voy a mirar, y fíjate, es curioso que la frecuencia que me indica es correcta. Está en el 8 y tengo lo que es el rango de frecuencias por 100. Estoy en 800. Ahora, ahí lo clava, pero también te puede decir que a otras frecuencias ya hay desviaciones. Aquí puedes ver con más detalle ya los pines en el propio transistor. Aquí es un JFET y cambia un poco la nomenclatura respecto a un transistor bipolar normal. Entonces, aquí el 1 es drenador, equivalente a colector. El 2 es gate, puerta, equivalente a base. Y el 3 es source, equivalente a lo que es emisor. Luego yo he usado de ese operacional, el M324, que es un cuádruple operacional, yo no he usado más que uno de ellos, lógicamente, que es el primero. La salida es el pin 1 y las dos entradas son los pines 2 y 3. Y después la alimentación he puesto positivo en lo que es el 4, el VCC, o sea, más 9 voltios, y menos 9 voltios en lo que es digamos, el que está opuesto. Donde pone masa, ahí he puesto los menos 9 voltios. Volvemos al esquema del trío, porque te he dicho que yo del LM304 salgo directo, o sea, en el pin 3 he puesto el osciloscopio. Pero verás que el trío lo que hace es poner un atenuador. Un atenuador, entre otras cosas, para también asegurarse esa salida de 600 ohmios que tiene de impedancia de salida. Y ese atenuador tiene 4 posiciones. Uno que están serigrafiadas con 10 voltios, 1 voltio, 0,1 voltios, 0,01 voltios. Ya dije que yo no quiero desmontar ese circuito, no quiero aprovechar esos componentes, y lo que hice es construirme un atenuador. El atenuador es la estructura del trío, y esa es la misma que yo voy a repetir. Lo que pasa es que verás que hay valores muy fijos, o sea, valores muy precisos, que yo los he omitido. Verás que hay resistencias de 773, 660, 740. Bueno, yo ni me preocupé de buscarlas en el mercado. Sí que es verdad que puse la de 600 y la de 10K. No sé si exactamente la de 600, pero bueno. Y luego a partir de ahí ya puse resistencias muy próximas a las que ves en ese atenuador. Pero vuelvo a insistir, no son idénticas. Tampoco me importa mucho, no. Hombre, el otro tenía un calibrado, el trío tenía una serie de características de equipo muy serio. El mío es un equipo bastante serio, pero no me hace falta quizá esas precisiones que el trío ponía. Además ya serían totalmente desajustadas en cuanto a que mi salida es más baja que la que da el trío. El trío, ten en cuenta que está alimentado por más o menos 18. Entonces él, con el amplificador que ha hecho, puede conseguir tensiones de salida más amplias que las que yo tengo con el LM324. En esta secuencia de vídeo puedes ver precisamente el atenuador, que lo he hecho en un módulo aparte. Es ese circuito que está en verde, de placa de agujeritos verde. Allí he puesto todo el conjunto de resistencias que luego, mediante un cable paralelo de varios colores, lo he llevado al conmutador. He preferido hacerlo independiente, no lo he integrado en lo que es, digamos, la placa madre, la placa donde está todo. Aquí puedes ver una vista nuevamente de todo el conjunto, las partes aprovechadas de lo que es el trío, que son el conmutador de lo que es la atenuación y lo que es el conmutador de donde está toda la chicha de lo que es el puente de bien. Ahora lo voy a integrar en la caja. Para ello, ese cable gordo que ves es el de salida, es el que va justo a la borna de salida. Y he puesto una base hecha, le he puesto un poquito de madera ahí para que apoye el circuito impreso, el circuito sobre esa maderita. El trío original, los cables que van al interruptor y a una lamparita de neón, que son cables que por supuesto llevan alterna 220, le ha hecho ese blindaje que puedes ver y que yo por supuesto lo he respetado. He cambiado el conmutador, ya no tengo 2 tensiones, pero eso lo he respetado.
Mira, como yo cambio la topología, digamos la distribución de componentes, mi transformador queda ahora en la parte delantera, pero lo que he hecho es ponerle esa especie de blindaje que tú puedes ver. Es un hilo malla de cobre que al final lo que hago es ponerlo a lo que es el chasis, a lo que es la caja. Bueno, y vamos a ver la señal ya con todo el equipo metido dentro de su caja y ya con todos los blindajes que de alguna forma le hemos favorecido. Como puedes ver, no sé en qué rango de frecuencia estoy en este momento. Sí que es verdad y que se observa perfectamente que variando, que estoy moviendo lo que es el condensador, lo que es la escala de frecuencias de este generador, de esta caja trío y del oscilador, digamos, de baja frecuencia que le hemos metido nuevo, vemos cómo varía esa frecuencia. La señal sinusoidal es una señal, yo diría, muy buena. Ahí le he cambiado la escala de voltios por centímetro y ahí la frecuencia. Ahora creo que estoy por 10, es decir, el atenuador lo tengo con la mínima atenuación de salida. Ahí se lo he cambiado, digamos, tendría la décima parte, o sea, y ahí les he dado todavía más atenuación y lógicamente tengo que cambiar la sensibilidad de entrada del osciloscopio para poder ver esa señal. Ahí la puedes estar viendo, es decir, que a cualquier margen de tensión la señal que yo estoy obteniendo es una señal buena. Mira, ese es un medidor de frecuencia que yo tengo, que en este momento está marcando 3. Ahí estoy marcando 30, pero estoy multiplicando por 100. Luego estoy en 3 kilohercios. Ese medidor de frecuencia que yo tengo es el bueno, el que tiene un amplificador ya interno. Y la verdad que es una maravilla. El único problema que tengo es que de vez en cuando, no sé por qué, los dígitos se me apagan. Lo he soldado, lo he vuelto a soldar, pero es una lástima. Pero le sucede eso. Señal en el osciloscopio. Muy buena, vuelvo a insistir. Ahora lo he cambiado de... En este momento estoy en 1 kilohercio. Ahora lo he multiplicado por 10. Estoy en 10 kilohercios. La señal del osciloscopio sigue siendo muy buena. Quiero que veas esta secuencia, que el oscilador está trabajando a una frecuencia de unos 124 kHz. Es curioso que, digamos, la señal se ve mejor en el osciloscopio analógico que en este digital, pero en este digital me permite contar la frecuencia. Y la frecuencia que está marcando es unos 124 kHz. Lo tengo puesto en lo que es la guía dial del trío, lo tengo en unos 10 y pico, pero eso lo tengo multiplicado por 100K. Entonces, por 10K, que es la máximo de frecuencia que da en el rango de frecuencias. Entonces tengo 10K por 10, algo, entonces me está dando ese resultado que tú estás viendo en pantalla con el contador que yo hice. Son unos 124 kHz, muy, muy exacto respecto a lo que marca el osciloscopio digital. Por eso hablaba yo de las bondades de ese contador, ese frecuencímetro de los chinos, excepto digamos que no soy capaz de hacer que todos los dígitos funcionen. Funcionó, pero ahora no sé por qué ha dejado de funcionar algunos dígitos. Ahí te muestro la señal en analógico, para que veas que aun siendo una frecuencia alta, la señal todavía es muy buena. Con una amplitud de 1,16 voltios, 1,2 voltios, pico a pico.
Ahora vamos a ver cómo, digamos, varía la frecuencia. Allí estoy en 6 kHz, 5,79, 6 más o menos en lo que es el dial del trío. Voy subiendo la frecuencia. Veo que la señal es muy buena, una sinusoidal perfecta. Sigo subiendo la frecuencia. Estoy alrededor de 26-30 kHz. Ahora he bajado, le he dado un golpe y ha bajado pues a la frecuencia que ahora podrás estar escuchando. Y por último el tono de 800, ya digo, el tono que a mí me gusta mucho, que antes ya lo habíamos escuchado o lo habíamos visto, más que escuchado, lo habíamos visto en el osciloscopio. Ahora ahí, fíjate, ahí sí me está marcando muy bien, está marcándome como unos 810 hercios. Y en este lo que voy a probar es para que veas cómo va el atenuador. Visto los resultados, os animo a que montéis un oscilador de baja frecuencia en puente de bien. Con potenciómetro puede que no vaya digamos, tan bien como va con lo que es la capacidad variable del trío, pero seguro que se pueden obtener muy buenos resultados. Espero te haya gustado. Muchas gracias.